Nene querida, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Cómo Buen estás? día. ¿Qué te Todo. enamoró, entre comillas, de Ezequiel Martínez Estrada? Bueno, bueno, su personalidad, su escritura, no sé, no lo conocí, pero es algo imponente. 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 Leerlo a él, vos sentís a alguien vivo que parece que acaba de dejar de leer el diario de hoy. Impresionante, impresionante. Entonces, ¿Libros o particularmente por Radiografía de la Pampa? no, por todo, porque en la cabeza de Goliat vos ves todos los problemas de Buenos Aires de todos los días, están ahí. Escrito en la década del 50-60. Sí, sí, en los 40. Sí, En el 40. La cabeza de Goliat, sí. No, La Radiografía de la Pampa es del 33, es del 33. O sea, en Oh, homenaje. yo lo hacía más porque mirá. claro, porque en el 30, con el golpe de Uriburu, él está ahí, le dice a un amigo de él, voy a escribir sobre esto. Y ahí empieza, bueno, estudió, dicen que leyó como 400 libros para escribir radiografía y no hay una sola cita. Es impresionante. Para armar Para armar todo eso, todo lo que él quería pensar y decir. Porque ahí es cuando él deja la poesía en el 30 y entonces en el 33 publica Radiografía de la Pampa. Y lo critican, ¿viste? Porque no era sociólogo. A él no le interesaba ser un sociólogo. Él hizo hasta tercer año secundario. ¿Entendés? Una inteligencia brillante, fuera de serie. Bueno, ves, ese es un dato que en la escuela secundaria, Sí. en cuarto año, una profesora nos hizo leer Radiografía de la Pampa. Pero el dato ese que vos dijiste recién, yo no particularmente no lo sabía. En tercer año tuvo que dejar la escuela porque lo mandaron a Buenos Aires con una tía, los padres se habían separado y empezó ahí a trabajar en el Correo Central en un puesto, un empleado público, pero de los más oscuros, y en ese puesto se jubiló cuando le correspondió. O sea que diríamos que en términos de poesía, de escritura, de escritor es un autodidacta. Totalmente, totalmente, totalmente un autodidacta. ¿Eso le da otro valor a su obra intelectual? Y sí, porque es una hazaña, realmente. Hazaña. Porque fíjate, nosotros en la universidad, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, un estudio programado, organizado, paulatino, en profundidad, y él todo eso se lo Con la guía que te da la materia, el profesor, los profesores. Los profesores, Acá él después encima, claro, y él ahí solo se tuvo que armar un aparato crítico. Leía a Mumford, leía a tipos que acá en la Argentina lo conocían en teatro en Buenos Aires, ¿entendés? A Lewis Mumford, que él hablaba de las ciudades. Él le interesó siempre el tema sociológico, sin ser un sociólogo, pero un tipo con una increíble capacidad. Una cabeza. Y viste que cambiamos el cartel, ahora pusimos, tuvo la infrecuente costumbre de ser un hombre libre. Me parece que en estos tiempos, cuando decidimos, ¿Y quién definió eso? Él mismo dijo que él lo dijo en un momento que él tuvo y entonces bueno, lo colocamos así. Una frase genial. Una frase genial, tuvo la infrecuente costumbre de ser un hombre libre. Entonces, en una época como esta, cuando hubo que cambiar el cartel, dijimos, bueno, ponemos esa frase que lo pinta Vení, Mirá. vení, quédate acá, vení mira. de este lado. Ahí lo estamos filmando. Sí. Con esa firma que era de él. Esa firma era de él, una firma dibujada que era típica de los años 20, era como un juego. Rabindranath Tagore, todos hacían firmas medias raras como dibujo, y bueno, hay 2 o 3 de él que yo la hice poner en una edición crítica que hicimos de Copla de Ciego, hice poner en las solapas de esas firmas, porque hay otras más. Decime, ya te lo he preguntado otras veces, pero bueno, como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. ¿Cuánto tiempo vivió acá en esta esquina? Desde el año 49 hasta la muerte, en el 64. En el año 49 se vino a vivir acá y esta es una de las casas que hizo, creo que el arquitecto Meyer. Creo que sí, que fue una de las casas que él hizo, que él la compró con el fruto de sus premios literarios. Él había ganado el primer premio nacional de literatura y después ganó el segundo premio con Radiografía de la Pampa. El segundo, porque el primero lo ganó, ¿cómo se llamaba? El que escribió sobre Darío tanto, un profesor, que sobre un libro sobre Darío, no me sale el nombre ahora.
de la Ya te vas a acordar. Marazo, Ajá. a Marazo. Entonces él sacó el segundo, pero viste como desde la Argentina. Y con esa plata Pará, construyó. le demoraron en pagarle los 2 premios. Entonces cuando se juntó la plata, entonces un amigo le dijo, él quería hacer un viaje y dijo, no, compre un campo. Y compró la Chacrita de Goyena, de 383 hectáreas. Ahí se convierte en un campesino, vamos a decir, no. Él estaba en realidad en Buenos Aires trabajando en el Correo Central y la esposa era la que se venía a Goyena y estaba... ¿De dónde era natural, Él era de San José de la Esquina, de Santa Fe. Bien. De Santa Fe. Y estuvo más de 20 años viviendo en Bahía entonces. Sí, Bueno, sí. entonces Y ya antes había empezado a venir, invitado por el grupo de ¿Y acá qué estudios hacía, superiores. además de escribir? Bueno, estuvo como profesor en la universidad, como profesor, no era consulto en esa época, como un profesor extraordinario. Lo nombró el fundador el primer rector de la universidad de acá, Vicente Fatone, que vino de Mendoza. Y Fatone fue el que lo nombra profesor y él entonces empieza a dar una sociología de la llanura, era como un seminario. Y consistía, ¿sabés qué hacía? Le pedía cartas, investigaba con los jueces de paz, los comisarios de pueblo, una cosa así estuvo Decime, haciendo. la pregunta que te hice varias veces es la siguiente. ¿Los bahienses saben que acá vivió este tipo? Muchos sí, creo que la gran mayoría sí sabe, a lo mejor no lo han leído o lo han leído a medias. No es fácil leerlo. No es fácil. No es fácil La leerlo. memoria... No, el otro día me estaba acordando, le digo, No es porque me fácil. acuerdo mucho de esa profesora de cuarto año de literatura. Y porque soy de esas profesoras que uno recuerda porque... Te abre la cabeza. Sí, te abren la cabeza. Sí. Y de pronto apareció con ese libro. Y el otro día me estaba acordando, digo, pucha, Y me gustaría volver a leerlo. Sí, o sea... Porque ya no me acuerdo nada. No, más vale, pero aparte, por eso nosotros hemos hecho selecciones para las escuelas secundarias, pequeñas, hemos seleccionado lecturas que pueden hacer ellos y todo. Pero el tema es con las palabras. Él usa palabras que no son comunes. Tenía un vocabulario inmenso y entonces hoy en día... ¿Y a qué lo atribuís? ¿Por qué tenía? ¿Por la cantidad de libros que leyó? Sí, y por la preocupación notable que tenía de que como era autodidacta tenía que ser poco más que perfecto. Que es un prurito que muchas veces los profesionales no tienen y escriben de cualquier manera, que se arreglen los editores después con eso. ¿Me entendés? Te entiendo. ¿Me entendés? Y él era al contrario, él le decía vamos a morir de una errata. Odiaba los errores y revisaba y revisaba y revisaba. Y la idea fue de él, de que se hiciera una fundación el día de mañana, no tenían hijos, entonces él, ¿qué se hace? Una fundación de tipo familiar tiene que dejar un legado material como para que y sea sustentable en el tiempo. Entonces, ¿qué dejaron? El campito de Goyena y la casa. Ahí en el campo de Goyena? En el campo se crían animales. ¿Y de quién lo maneja? ¿Lo manejan ustedes? Lo alquilamos, se lo arrendamos al señor Nebot. Hace muchos años ya que le arrendamos a los hermanos Nebot y ahora está Carlos Nebot a cargo de eso. ¿Eso lo explotan? ¿La fundación le cobra Nosotros le cobramos un arriendo, con eso nos mantenemos. Porque la casa, digamos, esto no recibe subsidio de ningún tipo, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Y entonces el cuidado de la casa, que vos ves que hay que mantenerla, también mantenimiento del campo. Cambiar las mangas, cambiar los alambrados. ¿Eso no lo hace el que arrienda, lo hacen ustedes? No, se hacen intercambios, claro, ¿viste? Como así, cualquier alquiler. Como en cualquier alquiler. Pero lo que sí ellos, como que se han encariñado también con la figura de don Ezequiel. 383. ¿Qué tienen, animales? Animales fundamentalmente, y por ahí hay otras cosas, por ahí hay trigo. Y bueno, ya la casa era una tapera, pero estaba en pie, y acá se había corrido, dicen, bueno, habrá que demolerla. Yo dije, no, si está en pie, por algo es. Y bueno, y ahora ya tiene techos nuevos, se pusieron y después vino un viento y los llevó, pero estamos tratando de mantenerla como estaba. Mantenerla y es más, de alguna manera incluso ambientarla ya para que ponerle un día, el día del escritor, decimos, bueno, vamos allá y hacemos una actividad. Porque, por ejemplo, hoy, el 27 vamos a hacer una actividad con el Museo Jackson y... me mandaste la información. Claro. Y avistaje después, de aves. No es avistaje, sino que hay un biólogo que nos va a explicar
una cosa que a mí me da muchísima curiosidad, ¿cómo se llaman los pajaritos que vemos? Porque cada vez hay más pájaros que van al jardín, a la casa. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo saber el nombre? A mí me gusta saber el nombre de las flores, de los animales. Y entonces digo, bueno, ¿cómo se llamarán esos pájaros? Y él va a dar una charla ilustrativa sobre eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primera parte, Sí. segunda parte adentro. Bueno, Y me contás todo. Estamos con Nene Burgo. Entremos. Mira qué fresquito que está acá. sí, es demasiado fresco siempre. Bueno, acá entramos a la casa tal cual la habitó él Sí, con su se ha esposa. tratado de mantener... Su gran amor, ¿no? Sí, el único de su vida parece. Por lo menos hasta la muerte estuvieron juntos. Y él ahí, al final de su vida, vuelve a escribir poesía. Y ahí escribe un poema, los poemas del atardecer, en donde él empieza a reflexionar sobre la muerte y dice que, en uno de los poemas dice que ella va a venir y lo va a encontrar muerto y entonces se ahogará tu grito, una cosa así. ¿Había muerto la esposa primero? No, ella lo sobrevive y ella es la que funda, entonces hace la fundación. Bueno. Pues claro, lo que yo te decía fue idea de él, legan eso y después doña Agustina... ¿Era también de Santa Fe? No, ella en Buenos Aires se conocieron y ella entonces hace la fundación y le hace todo el legado, toda la parte ¿Qué edad burocrática. tenía don Ezequiel cuando falleció? A los 60 y pico de años. Joven. Sí, para ahora sí, pero él había tenido un deterioro muy grande de salud, acordate que estuvo enfermo muchos años, una enfermedad neurodermitis melánica, una enfermedad de la piel terrible, se le caía la piel, parecía un leproso, terrible, sí, sufrió mucho. ¿Y todas estas cosas que ustedes tienen acá eran las que fueron encontrando a medida que entraron a la casa o, Claro, no, o fueron entregadas pasó- por la señora? No, la señora dejó todo, vamos a decir así, la señora dejó todo, es más, yo encontré montones de los... pruebas de imprenta y de libros y de todo envueltos en papel de diario, atados con soguita. Bueno, nosotros nos pasamos veranos enteros viniendo acá a ver qué lo que ¿Estos había. muebles son los originales, los que ellos tenían? Sí, ya tienen un cambio tapizado, obvio. Este sí está como ¿Y este qué era, su rincón? pareciera que hubiera sido... Acá lo que falta es unas jaulas enormes que habían para los pájaros. Para los pajaritos, Porque los famosos pajaritos. donde iban a dormir. Porque no. andaban de día ¿Sabés por toda cómo la conozco casa. esa historia de los pajaritos, de los pájaros, de los gorriones que tenían nombre, no? Sí, sí, sí. Nos lo había contado, me lo había contado un día Chela. Claro. Chela Priegue. Claro. Nos lo había contado. Sí, los pajaritos andaban sueltos. Entonces, acá había un jaulón abierto para que vinieran a dormir, nada más, o a comer. Y después andaban por toda la Gorriones. casa. Claro, gorriones, porque los caían de la palmera esa que estaba ahí, se caían, los levantaban, los Y cuidaban. les había puesto los nombres y los tenía nombres. identificados. Fíjate que por acá hay una cartita que él le manda. Fíjate, ahí, mira, dice... ¿Cuál? En ese que ¿Ahí tiene donde están las plumas? Las plumas es un corazón que él dibujó y le dice de Pispireta, que era una de las pajaritas, para la mamá, del pecho y del ala. ¿Ves? Le dibujó el corazón, le pegó la plumita. La pluma. Cuando ella estaba en un viaje que hizo a Tilcara, donde fue a pintar, ella pintaba. Y en una de las cosas que nos estamos ocupando ahora, después de haber hecho otras restauraciones importantes acá, es de las pinturas de ella. Recuperarlas. Recuperarlas, estaban deterioradas y hay una... Acá tenemos la señora. mirá, estas son fotos. Esta es la clásica foto de de él, Wall, de Wall. con Ese- él con uno de los gorriones en la cabeza. Exacto, sí, esa es hermosa, esa se la da una foto Y esta de es esa otra foto de la esposa, también por Wall. por Wall, todo tiene el sello de Wall. Acá está, Toda mira, la mira colección. Cristian. Toda la Acá está el colección. otro pajarito. Y después los pajaritos estos esto lo encontró
Marta Ramírez, la archivista, que eran estos gorriones, han sido fotografiados por Anatol Saderman, que era un especialista en fotografías de pájaros. Esos son Pero, los pájaros que tenía... Yo pensaba que estos eran los pájaros que tenía, pero ahora no sé si él compró esta fotografía en una exposición. Eso es lo que yo ahora ya no sé. ¿Qué pasó acá? Esto se hizo, esta biblioteca, después. Cuando yo llegué la habían hecho así como está. Y después lo que hice yo es agregarle esto con la tela esta que lo vi en el Escorial, para que los libros tomen aire, porque si los metés con vidrio, se los encerrás y se humedecen. Porque acá debe haber libros... Claro, viejísimos. Bueno, entonces le pusimos esto, pero quiero decir, esto no estaba, así que no sé, acá estaba la jaula, porque yo he visto unas fotos que habían en la nueva provincia, en algún momento han venido, han sacado fotos y estaba. Y este sillón sí se ve que era el de él, mira, estaba bien gastado. Bueno, y este quedó así. Qué lindo, ¿eh? Y acá está una foto con su esposa tomando mate, claro, porque el mate fue el famoso poema, nos quedamos callados mirando sin mirar, un cuadro, un libro abierto, un reflejo fugaz. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. Genial. Es más largo, pero es hermoso, es un poema fantástico. A mí una vez que estuve acá, vos me leíste 2 o 3 cosas que le escribió su esposa que me impactaron. Ah, sí. Acá no, porque han modificado, pero acá, por ejemplo, está esta. Querida mía, con la lluvia se tiene tanta pena, queridita, queridita, queridita. Pon ahora un beso en mi frente y soñemos, soñemos desesperadamente ante el agua que cae. Yo sería feliz hoy siendo como un gatito en tu falda, mientras tú cantaras y cosieras una ropa blanca que me cubriese. ¿Quieres que sea un gatito de Angora? Un novillito vivo de lana peluda. Bueno, ¿y tú? ¿Qué serías tú, mi gatita rica? Tú serías una muchacha pobre y triste detrás de la ventana teniéndome. De pronto diría, ¿por qué tiene las arpas como... La carne, dice acá. La carne como una rosa, mi gatito. Y este rezongo pectoral que hace, ron, 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 será porque está resfriado. Y yo dormiría o haría como si durmiese más bien. De pronto se pondría oscuro el día, hacia el crepúsculo invisible. Tú buscarías hacia el poniente la última claridad entre la lluvia pesada y fina. Entonces sacaría una patita con 5 uñas blancas, después la otra patita y me estiraría desperezándome. Sí. Luego saltaría al suelo y por la espalda, despacito, Ezequiel, yo, tu compañero desencantado como en los cuentos de hadas, te besaría la frente pensativa. Esta es la carta del gatito, querida. Sueña esta noche que soy un gatito de Angora y mañana iré vestido de hombre a que me quites con tus besos esta nubecita gris y perezosa que me ha puesto la lluvia en el corazón. Entonces, es un cuento, una maravilla. Y él, ¿Noviembre 5 de qué año será? Y esto desde el 21, o el 20 o el 21, porque en el enero del 21, el 11 de enero del 21 se casaron. Y acá el tema de los días nublados está escrito en varios lugares, que le daba mucha tristeza. ¿A él? Sí, le producía mucha tristeza los días nublados. Hay que escribir así, ¿eh? Mandar una carta. ¿Viste? Como no tengo nada que decir, mejor no digo nada, decía en otra de las cartas. Mejor no digo nada, o digo mejor que te quiero y qué sé yo. Después dice, un árbol fuerte, te mando un abrazo fuerte como un árbol de 15 siglos. ¿Viste? Una cosa, escribe maravilla. Sí, es muy hermoso. Te quiero preguntar por último lo siguiente. Hay una etapa muy interesante que creo que se produce ahí un quiebre en él desde el punto de vista conceptual, ideológico, no sé cómo llamarlo, finales de la década del 50, principios del 60, a partir de sus viajes a Cuba. ¿Cómo fue eso? Él va a Cuba y se queda 3 años ahí. ¿Trabajando? Sí, en Casa de las Américas. ¿Querés que vamos un poquito por acá? Cristian, vení. Mira, acá está, a él lo invitan a Cuba a ser jurado de Massetti, Walsh, sí. Massetti. Sí, eran de la... ¿Y esta es la esposa? Esta es la esposa. Habían ido a Cuba y él como jurado del premio Casa de las Américas.
Después él gana el premio Casa de las Américas con Análisis Funcional de la Cultura, un ensayito chiquito que escribe allá. Mira, esta acá, pero la relación de él con Cuba es muy lejana. Esto es del año 49 y lo nombran miembro de la Academia de la Historia Cubana. ¿Por qué? Por su investigación sobre José Martí. Él fue otro grosso. Él hizo una investigación tan enorme, tan fabulosa sobre Martí, que ya los cubanos lo reconocían en el año 49. Por eso te digo, no es una cosa no que es empezó... no es porque conoce Cuba con Fidel Castro y el Che. No, él con Martí. Entonces, bueno, y después recibe el premio Casa de las Américas en el 60, que es cuando está, y Aide Santa Marina, que era la directora de la Casa de las Américas, es la que dice que él fue uno de los grandes investigadores de... Claro, estoy leyendo acá. Quizás han sido dos argentinos a quienes he oído hablar con más pasión de Martí. Uno es Ezequiel, el otro es el Che. De ellos el guerrero, el héroe, le está siendo fiel con los pobres de la tierra. El otro, el sabio, se consagró para mostrar su rostro verdadero, haciendo referencia a la obra de Ezequiel. A la obra de Ezequiel, sí. ¿Ves? Ahí está. ¿Y esta cómo? Mujer se suicidó después, ahí de Santa Marina. ¿Y cómo se produce ese cambio conceptual, ideológico? Bueno, pasa así. Él fue un antiperonista acérrimo. Pero bueno, entonces cuando viene la Revolución Libertadora, él tampoco queda conforme. Del 55, ¿no? Claro, porque él era, una autora lo llama un francotirador. Tipo no congeniaba con cosas que veía injustas. Él se entera que en la base habían pelado a algunos peronistas, los pelaban, no sé, como castigo, como decía. Entonces, todo lo que atente contra la dignidad humana, él le molestaba mucho. Lo destrozaba. Entonces ahí empieza a criticar a la Revolución Libertadora y se pone a fustigar y eso le trae enemistad de los amigos de ese momento que tenía. Y máxime cuando se va a Cuba. Vos imaginate... Por ejemplo, ¿qué amigos conocidos? Y porque... ¿También intelectuales? Bueno, también intelectuales. Acá en Bahía estaba Gregorio Shane, gente así, bueno... No cuadraban en eso. No se lo bancaron. En ese momento no... Después las cosas se pasaron, pero por ejemplo está Victorio Campo, se enoja mucho cuando él se va a Cuba, se enoja incluso con un secretario, con José Bianco, cuando se va a Cuba, y bueno, ella en eso, pero siempre lo quiso mucho don Ezequiel. De hecho, la curación de don Ezequiel fue gracias a un médico que le consiguió Victorio Campo y que los alojaba en Buenos Aires, a él y a Agustina, cuando él tenía que hacerse los tratamientos. Y él anduvo de hospital en hospital. Acordate de esa etapa también, que fue en la etapa peronista. Por eso algunos decían que se había enfermado de peronitis, porque era una enfermedad de la piel. Y él, cuando está en los hospitales, conoce al pueblo así, bien de cerca, ¿viste? Ve el dolor de la gente, ve esas cosas. Y empieza, entonces, de alguna manera a cambiar. Entonces él dice, le hemos culpado al pueblo de los excesos de un gobierno. Ya. ¿Me entendés? Te entiendo. Y entonces lo llevan un día acá al club universitario a dar una conferencia, va en pantufla porque apenas se podía mover, qué sé yo, y ahí da un discurso que les cortó la comida a todos, porque dijo, lo hemos sentado como, dice, como a un arbolito en medio de la soledad y lo hemos comido como las hormigas, al pueblo, diciendo, ¿no? Porque ¿cómo te puedo decir? Como que la Revolución Libertadora lo que vino fue castigar al pueblo que había seguido a Perón en vez de castigar propiamente a Perón, que después recuperó todo lo que le habían quitado. O sea, eso es lo que él quiere decir. Él se da cuenta de eso. ¿Pero por qué fue tan fuerte para él esos 3 años en Cuba? Bueno, en esos 3 años en Cuba, está en Casa de las Américas, ve la revolución en el momento que está en auge, en pleno fervor revolucionario, y entonces está muy contento, viene muy bien, pero después, ¿qué pasa? En el departamento que a él le habían dado, se queda un muchacho de La Plata, y después lo deportan. Y entonces ahí él se enoja muchísimo con los cubanos y les manda cartas y les dice de que son la KGB, que son la CIA, que son de todo, que por qué deportaron a ese joven y tal. O sea, él no comulgaba con nada que le pareciera autoritario o difícil. O sea que, por ejemplo, ahora ya habría roto relaciones, me imagino, con Cuba, que no dejan expresarse al pueblo y por así. Supuesto.
Bueno, vos tenés que terminar el programa, no caminamos 1000 metros, pero la verdad, una vez más me encantó hacerte la nota sobre Ezequiel Martínez Estrada. Vas a terminar leyendo esto. Bueno. Atención, Cristian. Queridita mía, cuando no se tiene nada que decir, lo mejor es no decir nada o lo menos posible. Yo ahora no tengo que contarte sino una de las 2 o 3 cosas que sabes bien, aunque a veces lo olvidas. Que te quiero mucho, por ejemplo, que pienso siempre en ti, que tú alegras mi vida, etc. Así pues, pocas palabras por hoy, pero que sean buenas para tu corazón, que lleguen a tus manos como palomitas que vienen volando de lejos, de lejos, de lejos. Agustina, quiéreme siempre más, cada día más y mejor, puesto que has de ser mi compañera, puesto que has de compartir mi vida, ser mi línea paralela, mi otro yo. Ámame mucho y ten confianza en mí, ten esperanza en mí, quiéreme más que nadie nunca, más. Un beso profundísimo y agudo, como un hilo que fuera hasta una estrella, y un abrazo fuerte, como un árbol de 15 siglos. Fue Ezequiel. Genial. Y acá está la firmita dibujada, sí, ¿ves? Esta frase, ser mi línea paralela. Sí, mi Qué otro bueno. yo, ser mi línea paralela, la concepción que él tenía de la pareja. Un gustazo. Para mí encantada como